Bienvenidas, bienvenidos. Tengo hoy el placer de conversar con Jorge Javier Romero. Oye, Jorge, déjame empezar por algo que tú has trabajado mucho, por tu vínculo sobre todo con esta erudición política que te caracteriza y por tu conocimiento de la historia política de México y de la historia política del mundo. Se ha dicho varias veces que México no es comparable con otros países, que es singular. Y lamentablemente ha habido autores, ¿no?, muy importantes como Juan Lins, como Sartori, cito de memoria, que efectivamente singularizaron a México. Y entonces, pues parece que no se puede comparar con nada. ¿Tú estás de acuerdo con esa tesis? Solamente que fuéramos extraterrestres, ¿no? Es decir, que estuviera México fuera una suerte de tumor de otro planeta que se hubiera enquistado entre la humanidad, pero no. En realidad sí hay muchos puntos de comparación con el mundo porque somos parte del mundo y somos parte de la historia del mundo. Y las instituciones mexicanas son producto de una herencia que es en su mayor parte de origen castellano. Lo que me estás diciendo es que en el siglo XX, pero en los años 20 del siglo pasado, del siglo XX, hay rasgos, dices tú, del régimen soviético y rasgos del régimen fascista, ambos. Sí, sin duda alguna, son las dos influencias muy importantes en la idea política de los forjadores del régimen del PRI. Calles, no solo Calles, sino muchos de su generación vieron con admiración el ascenso de Mussolini. Y si vemos, por ejemplo, la legislación laboral que se instauró en México a partir de 1931, vamos a ver que tiene su influencia fascista, ¿no? Es decir, la idea corporativa de la representación a través de organizaciones monopólicas, Sí. sin duda alguna tiene influencia fascista. Sí es comparable. Creo que nos queda un minuto de este primer segmento, Jorge. ¿Tú dirías que esa capacidad de comparación sigue siendo vigente ahora mismo, en este momento del régimen político? ¿Podemos compararlo todavía? Por supuesto que sí, México vivimos en nuestro tiempo. Sí. Y las influencias políticas de nuestro tiempo se reflejan en México. Lo que estamos viviendo actualmente es un fenómeno de esto que se han llamado las democracias iliberales de una manera bastante contradictoria, con Pues sí. un término que yo no comparto del todo, pero así se ha generalizado, de este ascenso de caudillos Okay. Personalistas Okay. que desprecian la democracia liberal y sin embargo utilizan los mecanismos de la democracia para concentrar el poder. ¿De qué influencia estamos hablando ahora, Jorge? ¿Cuáles son las que tú detectas en este momento, en este siglo XXI nuestro? Las obvias, ¿no? Como toda la idea de López Obrador, la idea política, por supuesto pero muy influida por la tradición priista, pero también influida por los fenómenos estos de la llamada nueva izquierda latinoamericana que se desarrolla en las dos primeras décadas de este siglo, ¿no? Y que es una izquierda que no recupera del todo la idea cubana estalinista, pero de todas maneras está buscando construir un régimen donde desde la política se pueda manipular la economía. No es un fenómeno exclusivo de América Latina. A eso iba yo. Hay Europa también, hay Europa del Este, hay los viejos países de la ex Unión Soviética. ¿No ves rasgos similares ahí? Claro que sí, pero sobre todo un caso que deberíamos estar observando con lupa, con detalle, porque además tiene una evolución política bastante paralela a la mexicana, Sí. es el caso de Turquía. Turquía, no hay que olvidar que también Calles Sí. era un admirador de Atatürk.
Y el otro caso, por supuesto, es el de Víctor Orbán en Hungría, ¿no? Sí. También que venía de un régimen de partido único, de matriz comunista, vive un proceso de transición a la democracia. Este proceso de transición a la democracia acaba encumbrando a un líder personalista que utiliza los propios recursos democráticos, va sin dar un golpe y patear completamente la Constitución, va usando la propia Constitución y su mayoría electoral para ir modificándola y para ir concentrando el poder, sometiendo al Poder Judicial, persiguiendo a los centros de investigación y a las universidades. Bueno, es el curso del populismo actual en el mundo. Así es, que estamos en lado, esta época en la que que tiene que ver, creo yo, con una reacción frente a la gran crisis económica de 2008 a 2014, sí. Que tiene que ver con la falta de capacidad de la democracia para dar resultados, y esto tiene muchas similitudes con lo que ocurrió en Europa entre la década de los 20 y la década de los 30, en el periodo de entreguerras también, cuando las incipientes democracias europeas se vieron metidas en grandes crisis, ¿no? La emergencia del nacionalsocialismo alemán, por ejemplo, en mi opinión es inexplicable sin la República de Weimar, sin los problemas que enfrentó la República de Weimar, o el franquismo es inexplicable sin los tropiezos gigantescos que tuvo la Segunda República Española, o el caso italiano sin las cicatrices que dejó la Primera Guerra Mundial en la desigualdad de aquel país. ¿Tú ves alguna similitud con el fracaso que México tuvo en la transición democrática, el abuso de los partidos políticos, la corrupción, como posibilidad de explicar lo que está emergiendo ahora en rechazo a todos esos desencantos acumulados en México? Sin duda alguna, cuando uno lee la historia, por ejemplo, del ascenso de Mussolini al poder, sí, encuentras cosas que resultan tremendamente perturbadoras. Tú y yo leímos a finales del año pasado esta magnífico novela de Antonio Scurati sobre, sí, Mussolini, ¿no? Qué buena es. Y ahí puedes ver lo que ocurrió con la democracia italiana, sí, a principios de la década de los 20 del siglo pasado. ¿Ves alguna analogía con otro país en algún momento? Te planteo, por ejemplo, el plebiscito alemán de 1933. A mí me angustia cuando leo al respecto, porque pues, sí, pienso en los plebiscitos que se promueven en México también. Bueno, pues nada más hay que ver cómo en 33 el ascenso mismo de Hitler sin mayoría absoluta, sí, es producto de la incapacidad de los partidos democráticos para ponerle un valladar, un alto al ascenso de esta opción que era claramente antidemocrática, claramente iliberal. Entonces, entre las pugnas de la izquierda, las órdenes de Stalin a los comunistas para que no colaboraran con los socialdemócratas, la propia incapacidad de los socialdemócratas para tender puentes con el centro derecha, bueno, todo fue descomponiendo las cosas de tal manera que de pronto Hitler aparece como el hombre necesario. Las consultas de este tipo polares, de sí o no, sí, son típicos instrumentos de los caudillos populistas y liberales, ¿no? Porque precisamente su estrategia central es la polarización de la sociedad. Estás conmigo o estás contra mí. Es parte de la estrategia de López Obrador utilizar este tipo de consultas y utilizar la polarización para consolidar su fuerza. ¿Hay algo que en particular deba decirse, bueno, esto sí, de lo que estamos viviendo ahora, esto sí es característicamente mexicano, esto sí no se le puede ver en otros lugares del mundo? ¿Encuentras esa singularidad o de plano no la hay? No, pues yo creo que ahora la singularidad mexicana que nos puede además salvar de un proceso de destrucción democrática es una institución surgida del régimen del PRI, pero que se arraigó profundamente en la sociedad mexicana, que es la no reelección.